Ahí está, estamos grabando. Profe, yo tengo Gracias, una Lucas. pregunta para hacerle. Sí, para hacerte. Bueno. Con respecto a las rúbricas, bien, quería preguntar, cuando nosotros le asignamos el puntaje a cada uno de los criterios que consideramos que deben ser incluidos en ese puntaje que le asignamos, digo, tenemos que sí o sí poner el número y satisfactorio, o como vos pusiste en los ejemplos de los diversos autores que leímos en el material, o directamente le podemos poner el número con la descripción, digamos, correspondiente. No sé si me explico en la pregunta. Llamémosle con el criterio de calidad. Exacto. Es buena pregunta. La teoría dice que debería tener, que para cada criterio que se evalúa, o cada dimensión que se evalúa, los distintos niveles deberían tener un puntaje. Y ese puntaje debería ser tal que en función del desempeño que se registra o que se manifiesta en la rúbrica del estudiante que es evaluado, le dé una determinada calificación numérica, porque en definitiva se va a traducir en una determinada calificación de tipo numérico. Pero esto depende en buena medida de, por un lado, dónde vas a desplegar la rúbrica, ahora amplío esto, y por otro lado, depende en buena medida de cuál es tu expectativa de evaluación. Si, por ejemplo, vos estás proponiendo una actividad enfocada en un resultado de aprendizaje, que el objetivo es que el estudiante se dé cuenta de en qué medida desarrolló tal o cual conocimiento, tal o cual habilidad, tal o cual actitud, o que vos te des cuenta en qué medida, y no necesariamente te preocupa traducirlo en una nota, en una calificación numérica, perfectamente podrías establecer los criterios, los niveles expresados en un texto que describa el criterio de calidad de ese nivel, de manera tal que tanto al estudiante como a vos como docente quede claro cuál es el nivel de logro para cada criterio evaluado. Vuelvo entonces al primer aspecto, cuando yo dije depende en buena medida de dónde vas a desplegar esa rúbrica. Por ejemplo, el campus virtual que estamos utilizando nosotros, que es el campus virtual Moodle, es la plataforma Moodle, tiene la posibilidad de desplegar rúbricas. De hecho, las evaluaciones a las actividades 2 y 3 se va a hacer mediante una rúbrica que está disponible en el campus virtual. Es esa rúbrica que se les muestra en el documento, que detalla la actividad 2 y la actividad 3, está desplegada en el campus virtual. Y Moodle, como Moodle califica, pero está tratando de evaluar, Moodle entonces para las rúbricas sí o sí te pide que le pongas una valoración numérica a cada nivel de logro de cada criterio. Entonces, ahí viene esta frase, o aquí amplié esta frase de depende en buena medida de dónde la vas a desplegar. Si, por ejemplo, la rúbrica la desplegaras en un formulario Google, formulario Microsoft o cualquier aplicación de formularios que uno tenga, no necesariamente la valoración numérica debería estar para cada uno de los niveles de cada criterio. Yo no sé si nuestra plataforma tiene alguna parte donde se puedan usar rúbricas. Lo desconozco, no la he usado. Si está en la plataforma que usamos nosotros para evaluar a nuestros alumnos, si alguien lo sabe y lo sabe usar, sería genial para que nos enseñe. Excelente. Porque yo no la sé usar, pero en el caso que no lo tuviésemos en nuestra plataforma, digamos, tenemos que elegir o escribir dentro de la actividad 2 cuál sería la herramienta virtual con la que vamos a usar la rúbrica o no.
No hace falta avanzar en determinar una herramienta externa, o sea, que te pongas a investigar, se pongan a investigar qué herramienta podrían usar. De hecho, les doy, y ahora Luis te doy la palabra, perdóname que te interrumpí. De hecho, podrían usar perfectamente, como dije, formularios Google, formularios Microsoft, para armar esos formularios en formato de rúbrica. Y cumpliría la función. Ustedes después tendrían que ver cómo traducir las valoraciones que estén en las rúbricas disponibles en los formularios a una calificación en el campus virtual de ustedes, si esto fuera necesario, ¿no? Luis. Sí, yo hice en una de las actividades una pseudo rúbrica. Yo estoy haciendo una capacitación aparte y las evaluaciones son con rúbricas. Entonces tomé el modelo, investigué y bueno, más o menos armé una pseudo rúbrica y lo pude hacer a través de la plataforma, pero de esta manera. Envío la tarea y adjunto una hoja de Excel, un libro de Excel, una planilla de Excel, con las rúbricas, como para que el alumno sepa cómo se lo va a evaluar. Y después, eso sí, cuando haces la devolución, tenés que llenar esa planilla. O sea, como corresponde, ¿no? O sea, no solamente le entregás la calificación, sino llenando la rúbrica de por qué llegás o qué criterios usaste para obtener esa nota. Ahí tenés una forma, Verónica. A través de la plataforma, como Luis envió una planilla, podrías enviar el enlace a un formulario también, por ejemplo. Lo que sí es importante, lo que mencionó Luis, que si vos evaluás con rúbrica y eso se traduce en una calificación, se desperdicia, por decirlo de alguna manera, el potencial de la rúbrica si vos solamente le decís al alumno 8, 4, claro, 9, claro. 5, o le decís aprobado. De hecho, si el alumno tiene la rúbrica con la calificación que corresponde a cada criterio, a veces no es necesario ni siquiera tener que hacer una devolución de cada uno, porque ya ellos saben en qué franja o en qué, no sé, se me ocurre a mí, digamos, ellos al tenerlo de antemano, ya saben a qué corresponde esa calificación numérica, con lo que sería una calificación cualitativa del trabajo de ellos. Claro, pero por ahí un bien podría ser un 6, un 7, ¿sí? Un muy bien podría ser un 8, un 9, entonces, qué sé yo, un 8.50. Entonces, por ahí la devolución con la rúbrica también le enseña al alumno, le muestra qué criterios usás vos o en qué te fijaste vos para dar la devolución. O sea, por ejemplo, a mí me pasó en esta capacitación que estoy haciendo, bueno, que en un ítem de lo que me evaluaron, yo sabía que lo había hecho mal, ¿no? Pero bueno, yo pensé que el profe me iba a poner un 0 en ese ítem, no, me consideró un 40% del trabajo. Entonces quiere decir que tan mal no estaba, entonces me sirvió para, digamos, dejar eso como base, o sea, no tener que rehacer todo ese ítem y en base a eso avanzar. Sirve. Es más, a veces después te preguntan los chicos, te dicen, pero ¿y por qué me puso un 8? A usted nunca me pone un 9, a usted nunca me pone un 10. ¿Por qué? ¿O por qué me puso un 8.50? ¿De dónde sacó eso? ¿No te pasó eso? Hay chicos que te pelean por la nota. Jorge, ¿querías comentar algo? Sí, una consulta operativa. Retomando lo que estaban conversando. Si, por ejemplo, como dice María Verónica, yo le envío al alumno la rúbrica, tengo asignado un puntaje en cada una de las columnas y de los cuadraditos de esa rúbrica. La devolución, ¿podría ser que yo le pinto cada, digamos, cuadradito que hizo bien o mal, donde él sumando ya le da la nota? En la práctica hablo, porque nunca corregí con rúbrica, por eso te pregunto, ¿no? En la práctica, cuando yo evalúe, vieron que la evaluación de la actividad 1, hola Alberto, ¿cómo te va? Vieron que en la evaluación de la actividad 1, de las escalas disponibles si el campus virtual que utilizáramos lo manejara yo, estaríamos haciendo cosas muy interesantes con evaluación, con competencias, con un montón de cosas. Respecto
específicamente a la evaluación. De las escalas disponibles, yo tuve que usar aprobado o reprobado, porque después había escalas numéricas. Pero para la actividad 2 y 3, que la evaluación va a ser mediante rúbricas, ustedes van a ver exactamente lo que describió Jorge. Ustedes van a ver la rúbrica, que ya conocen porque la tienen detallada en la actividad, en cada una de las actividades. Por lo tanto, y entre paréntesis, saben qué elementos o qué criterios voy a ponderar yo en esa actividad. Y ustedes, cuando reciban la evaluación de la actividad 2, por ejemplo, van a ver, como dijo Jorge, cada nivel de cada criterio pintado en función de la evaluación que yo realicé. Entonces, quizás en el criterio 1 alcanzaron un nivel 3, en el criterio 2 un nivel 4, voy al caso de Luis, que sabía que algún aspecto lo tenía flojo de papeles, en el criterio 3 un nivel 1, y eso se traduce en una calificación o en una valoración. Por eso mencioné el tema de las escalas. Uno puede trabajar con escalas que indique el desarrollo de un determinado resultado de aprendizaje. Por ejemplo, una escala puede ser no alcanzado, alcanzado, superado. No estoy poniendo 8, 9, 10, 4, 0. Estoy diciéndole al estudiante, no alcanzaste, alcanzaste o superaste respecto a la expectativa que yo como docente tenía respecto a ese resultado de aprendizaje, expectativa que conocías por la rúbrica. A esa evaluación que ustedes van a recibir, y no porque me guste escribir necesariamente, no me disgusta escribir, pero no porque sea alguien a quien le gusta escribir por escribir, a esa evaluación yo le voy a agregar igualmente seguramente retroalimentaciones, para que ustedes, además de esa rúbrica, que ya es un indicador de qué aspecto tuvieron fortaleza, en qué aspecto por ahí tienen que trabajarlo un poco más y demás, la retroalimentación que yo intento brindar tiene que ver con resumir los logros y quizás esos aspectos a trabajar de la actividad realizada y marcar una posibilidad de una vía de desarrollo, que por ahí ustedes tienen clarísimo, pero me parece positivo y me parece útil siempre invitar a ese paso adicional. Entonces, los dos aspectos, pero esto último que dije ya es un posicionamiento mío. Iba a decir ético, pero no, es un posicionamiento mío. La rúbrica me parece sumamente explicativa respecto a decirles 8. O bien, o alcanzó solamente. La rúbrica a ustedes les brinda un mapa de logro de cada uno de los criterios que se iban a evaluar. Y la retroalimentación lo que permite es que ustedes ese mapa lo tengan desagregado, desglosado y quizás un pasito más. Así que Jorge, lo que vos describiste es lo que sucede exactamente cuando usamos rúbricas en algunas plataformas de educación a distancia, que permite justamente pintar. Ustedes lo van a ver pintado de verde. Van a ver la grilla, que es la rúbrica, y cada nivel, en función de lo que lograron, a mi criterio, lo van a ver pintado de verde. Ustedes verán un damero con cada nivel que corresponda. Si sobre eso uno quiere hacer una retroalimentación, ya es la postura de cada uno, el tiempo de cada uno. Obviamente hacer una retroalimentación detallada con asignaturas de ciencias básicas, de carreras de primer año, donde por ahí tenemos aulas de 200, 300 estudiantes, y por ahí se hace difícil. Y quizás la estrategia de retroalimentación es otra. Pero en un aula como la nuestra, en un trabajo como el nuestro, y con un criterio de calidad con el cual intento trabajar, complemento las dos cosas.
Te contesté Verónica, ¿no? Lucas, tenías una pregunta. Sí. En realidad es una gran duda, o que por ahí me confundí a mí. En la actividad 2 dice que planteemos una actividad. En el caso mío, la actividad ya viene valga la redundancia, de la actividad 1. Esa misma es la que retrucamos en esta actividad 2 nuestra, de la plataforma que estamos haciendo en el curso. Porque, explico, mi actividad 1 trataba sobre la innovación sobre el trabajo final de una de las materias que doy, en el cual ese trabajo final, por ahí no sé si te acordás que lo planteé, es todo un proceso de camino que hace el alumno para llegar a una película, por ejemplo. Todo ese proceso tiene etapas, que es lo que yo pretendo en la innovación, ir evaluando etapas. Ahora en la actividad 2 nos planteas, bueno, un resultado de aprendizaje sobre qué. Acá viene la primera pregunta, sobre la gran actividad o ese camino, y cuando nos plantee la actividad propuesta. ¿Es la que ya había planteado o abro etapas de trabajitos, digamos? Fíjate cómo me rasco en la cabeza. Porque en tu caso planteas un trabajo que es integrador. Que si mal no recuerdo, yo te sugerí que miraras en detalle el tema de los portafolios digitales, que hoy vamos a tratar de conversar unas palabras sobre eso. Exactamente. Yo no le escaparía al desafío. Yo sí plantearía resultados de aprendizaje para ese trabajo integrador, que planteado de esta manera, perdón, te lo pongo en singular, un resultado de aprendizaje para ese trabajo integrador, que planteado de esta manera serían resultados de aprendizaje de la asignatura. Por lo tanto, tenés un desafío amplio. Yo abordaría uno de ellos y pensaría en una rúbrica que pudiera acompañar a lo largo de la asignatura cuatrimestral, anual, el plazo que tenga la asignatura, que pudiera acompañar y donde el estudiante puede ir viendo para ese resultado de aprendizaje su evolución. Entonces quizás ese resultado de aprendizaje en la práctica vos lo vas a desarrollar en 3, 4 trabajos prácticos, por ejemplo. Pero es el mismo resultado de aprendizaje donde, como vos dijiste, va pasando por etapas. Y esa rúbrica puede ir acompañando el nivel de logro o el nivel de desarrollo de ese resultado de aprendizaje. Tengamos en cuenta que estamos planteando un resultado de aprendizaje y les propongo 2 criterios. En tu proyecto, por decirlo de alguna manera, esa rúbrica podría estar ampliada pensando en otros criterios de evaluación que para vos fueran necesarios a medida que el estudiante va desarrollando la asignatura, y también podría estar complementada con otras rúbricas. Porque por ahí vos, esa rúbrica que diseñes la vas a plantear en el trabajo 1, 3 y 5. Inventé una situación. Pero otra rúbrica vas a usar en el trabajo 2 y 4. Claro, exactamente. ¿Sí? La idea no es que te diseñes toda la asignatura. Había un par de trabajos que eran integradores. La idea sería que no te diseñes porque es como, no es que es inabarcable, pero vas a un punto donde difícilmente llegues a algo concreto. Bien. Entonces, podés decir, bueno, esta rúbrica va a acompañar a lo largo de la asignatura la evaluación respecto a este resultado de aprendizaje. Si querés, como creo que fue Marco planteó una serie de resultados de aprendizaje para su asignatura. Marco, de memoria hablo, corregime Marco si no es así, se fue a la macro de su asignatura. Claro. Igualmente, me parecía interesante que para hacerlo abarcable y alcanzable, acuérdense que los resultados de aprendizaje son alcanzables y abarcables, tomes un resultado y diseñes esa rúbrica que acompañe el desarrollo y que expliques esto. Si decidís ir por este camino, si vas por otro camino, que expliques tu camino. Bien. ¿Te contesté? Creo que sí. Genial. Nunca me acuerdo tu nombre. Juan, sí, Aníbal. Aníbal. Buenas tardes. Bueno,
Mi pregunta es la siguiente, en virtud a lo que evaluamos la clase pasada y todos los contenidos. Mi idea, como mi materia está ligada plenamente a la comunicación, a saber comunicar, ¿no es cierto? El OP, el organizador profesional de eventos culturales, sociales, tiene que tener una gran capacidad para saber comunicar. Esa es la base del leitmotiv. Entonces, en base a lo que comentó Luis, que me pareció muy cómodo también el tema de poder plantearlo en una planilla Excel, yo pensaba en lo siguiente: utilizar las rúbricas, en mi caso, en base a el trabajo práctico que yo planteé inicialmente en la actividad número 1, para poder seguir esa huella. Pensé en, por ejemplo, rúbricas que tengan que ver con poder ir siguiendo, evaluando, analizando la forma de comunicarse de cada uno de los asistentes, participantes de la materia, como por ejemplo en diferentes ítems. A ver, sabe escuchar, escucha activamente al otro, y en ese ítem poner, escucha activamente la opinión de los demás, o un segundo ítem, escucha a los demás, pero interrumpe de vez en cuando, o interrumpe a los compañeros, por ejemplo. Después, a nivel responsabilidad, es responsable con la parte del trabajo que se le asigna en ese caso práctico, porque está dividido en diferentes ahí ya te fuiste de la comunicación. ¿Qué? Ahí ya te fuiste de la comunicación. En la responsabilidad. Ahí ya estás hablando ya estás evaluando otro criterio. O sea, u otro resultado de aprendizaje, el nivel de responsabilidad que muestra el estudiante en determinado contexto. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo habla, por ejemplo? Por ejemplo, lo de la escucha activa me parece fantástico, porque es algo que habitualmente no se pondera ni se evalúa. En el otro sentido, podés evaluar la capacidad de expresión. Habla en un volumen apropiado, usa lenguaje apropiado, mira a quien se dirige, aspectos te digo como los tips para que vos después establezcas los niveles. También podrías evaluar la competencia o la habilidad para comunicarse en forma escrita. Por ejemplo, si les pedís un informe, si ese informe está escrito y está desarrollado de una manera que cumple criterios que para vos son evaluables. Usa un lenguaje, determinadas características, no sé, los elementos que vos consideres importantes en términos escritos. Yo pensé en el habla, en la escucha. ¿Para qué? Para afinar la comunicación asertiva y diferenciarla de la agresiva o de la omisiva. Entonces, ¿cómo se comunica? Su habla, su escucha, en referencia a las opiniones también. Es decir, la comunicación... La postura de su cuerpo. Hay muchos aspectos que podés evaluar en términos de comunicación. La conducta no verbal que tiene tal cual, el lenguaje tal cual. no verbal. Cuando vos hablás, yo hago esto. No te escucho, no te miro, no te presto atención. Digo, por ahí nadie puede decir que mi lenguaje fue agresivo, porque no hablé, porque no te miré, porque no te escuché, porque no nada. Entonces, fíjate la cantidad de aspectos que podés evaluar en términos de la comunicación. Pero yo trataría, y por eso te paré, con todo respeto, cuando fuiste por el lado de la responsabilidad, porque ahí ya estarías entrando en otro resultado de aprendizaje claramente diferenciado, que es quizás la actitud responsable, ética del estudiante, donde abrís la posibilidad de evaluar distintos elementos también, sin duda, como hablábamos el otro día. Genial, era una duda porque al ser tan amplia la comunicación, bueno, uno se plantea
en esas pequeñas divergencias no quería meter la pata, por eso te consultaba. 1.000.000 de gracias. No, pero me parece muy valioso y es algo, varios plantearon trabajo en grupo, entonces me parece que el tema de la comunicación es un aspecto interesante. No digo que los que no lo plantearon lo planteen ahora, pero me parece un aspecto, de hecho después voy a compartir unas pocas rúbricas de ejemplo, y una de ellas justamente evalúa algunos aspectos de la comunicación. Perfecto. Gracias, Aníbal. Muchas gracias, Marco, Juan. por favor. Marco, tenías la mano levantada. ¿Cómo anda, Juan? Buenas tardes. Bueno, quería comentarte un poquito cómo lo voy desarrollando yo para ver si voy bien. En la clase anterior había planteado las rúbricas a nivel general de toda la materia, como vos bien dijiste hace un rato. Los resultados de aprendizaje. Exactamente, el resultado de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, y lo que hice es tomando la actividad 1, que fue el práctico planteado de la actividad 1, incluso yo planteé algunas mejoras que quería, como pasarlo a nivel grupal y bueno, hacer otras modificaciones que estoy haciendo en esta actividad 2. Primero, rearmando el trabajo práctico para que pueda justamente aplicarse estas mejoras que estaba planteando. Y con respecto a los objetivos de aprendizaje, ¿qué hice en esa actividad? Anoté los principales que están relacionados con estos objetivos finales de la materia en sí, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, estoy dividiendo cada uno, ya adaptando el trabajo práctico y sabiendo qué objetivos voy a tocar de los objetivos generales de la materia, ya estoy armando las rúbricas específicas de cada uno que va a comprender esa actividad. Está bien esa actualización de la actividad, digo, la estoy reformulando la actividad también, no dejé la actividad tal cual estaba en la 1, ¿no? Cuando preguntás si está bien, yo abro la pregunta a todos nosotros. Marco trae algo muy interesante, que ojalá te des cuenta, Marco, pero digo, vamos a hacerlo consciente ahora. No, yo siento obviamente que de ir analizando desde el final de la materia hacia la primera actividad, siento que bueno, está reformulando todo de mi práctico, eso lo veo que obviamente está muy relacionado con lo que venimos viendo. Y bueno, justamente ahora tuve que, ese trabajo práctico lo reformulé completamente, ¿no? Es decir, o por lo menos los Y esa objetivos. reformulación, si se me permite la metáfora, ¿a través de qué cristal estamos mirando o estás mirando? Pero va para todas las preguntas, ¿eh? ¿A través de qué cristal estás mirando o estamos mirando el trabajo práctico? En este caso, Marco, tu primer trabajo práctico. En el caso de Lucas, la asignatura completa. ¿A través de qué cristal? Es metafórico esto, ¿no? Pero a través de qué cristal estamos mirando para darnos cuenta si tenemos que cambiar o no. Qué pregunta. Sí, ¿no? Es decir, bueno, obviamente Jorge. Yo particularmente a lo que evaluaba antes y a lo que puntualmente a lo que quiero evaluar ahora, digo, y obviamente en esos objetivos finales que creo yo que nos damos cuenta que de una forma u otra es como vos bien decías, siempre nos vimos como evaluadores y no nos autoevaluábamos muchas veces, y creo que en esta instancia siempre, capaz que otros compañeros dicen, no, si nosotros nos evaluamos, sí, siempre nos evaluamos un poco, pero yo creo que en este punto donde queremos lograr un mejor aprendizaje basado en la evaluación del alumno, creo que tenemos mucho más por mejorar, y eso siento que por ese motivo llego a reformular prácticamente el 40% de la actividad que actualmente tengo, ¿no? Bien, esa es la postura de Marco. Jorge, ¿tenés algo para aportar? Yo vengo con espoleta de retardo, iba a decir la pregunta anterior. Tranquilo. Yo creo que el cristal por el que miramos tendría que ver con el resultado de aprendizaje que pretendemos. Porque, digo, si yo hago un trabajo práctico, que aparte ahora viene mi pregunta, yo hago un trabajo práctico, integrador, y establezco, ponerle una entrega previa y la entrega final. Yo puedo establecer una rúbrica para la primera parte donde quiero llegar a un resultado de aprendizaje y establezco otra rúbrica para la segunda parte, digamos que ahí ya son a lo mejor
más de un resultado de aprendizaje, porque es el contenido de la materia, más la habilidad de presentarlo, si hay exposición, ¿no? O sea, es correcto, y armo mi resultado de aprendizaje y mi rúbrica para cada etapa. Claro. Eso es lo que me está pasando a mí. Permitime volver a la metáfora del cristal. Perfecto lo que dijiste, Jorge. Uno mira de otra manera o mira con otro lente, y ese lente es el resultado de aprendizaje que nos establecimos nosotros mismos, como docentes de la asignatura, de aquel o aquellos aprendizajes que queremos o consideramos que nuestros estudiantes tienen que lograr. Cuando trabajamos en base a un programa sintético, en base a un programa analítico, lo que pensamos es en una cronología de eventos: clase, práctico, evaluación, parcial, final y demás. Cuando nos planteamos resultados de aprendizaje, bien dijo Marco, y Jorge, ahora vuelvo a tu ampliación posterior, el resultado de aprendizaje nos permite mirar con un foco preciso ese objetivo de aprendizaje o ese resultado de aprendizaje que esperamos que el estudiante desarrolle o logre en determinado nivel en una actividad puntual o, como en el caso de Lucas, a lo largo de la asignatura. Esa lupa precisa es la que nos permite y la que siempre nos lleva a reformular lo que hacíamos, porque nos dábamos cuenta, quizás esta fue la sensación de ustedes, me refiero, de que el práctico que estaba propuesto o el trabajo era poco preciso. Como que estaba bien, quizás, o no tanto, pero que como que había algo así como una incomodidad. Lo miraba y decía, es poco preciso. Pero cuando tengo el resultado de aprendizaje, me doy cuenta claramente a qué ajuste le tengo que hacer. Digo claramente, por ahí me lleva un tiempo reformular. Pero me doy cuenta que hay un ajuste que tengo que hacer en términos de ese resultado de aprendizaje que me propongo lograr. Ahora, Jorge, voy a tu desarrollo. Cuando vos decís, planteo dos instancias, una instancia de preentrega, por decirlo de alguna manera, y una instancia posterior de entrega final, donde quizás, vos dijiste por caso, y es válido, en la preentrega los estudiantes presentan documentos, un informe o un trabajo, lo que fuere, y vos lo evaluás con una rúbrica que evalúa ese trabajo, en términos, y acá sería un buen ejemplo de que esa preentrega quizás vos no quieras calificarla con una nota, vos quieras que el estudiante tenga indicadores de cómo mejorar, y en qué puntos está bien, y en qué puntos tiene que hacerse más fuerte. Y en el caso, yo tengo una persecución con me quedó lo del otro día, ¿viste? Cuando hablábamos del tema de la importancia que aprendan a trabajar en equipo, la importancia, ¿no? Entonces, a lo mejor en la preentrega, mi objetivo es evaluar cómo está funcionando el equipo. Sí. Y qué capacidad tuvieron de interrelacionarse y de trabajar, y sí, que aparezcan los trapos sucios en esa instancia y no al final, ¿no? Sí, ahora, esto trae otra pregunta que te quería hacer. En la práctica, ¿no? Y con la problemática acá particular mía, que damos clase en primer año, donde vienen los alumnos, digamos, formateados todavía del secundario y tienen que dar el paso ese a la vida adulta, ¿no? Sí. En la práctica, y habida cuenta esto que decíamos, que a lo mejor no tenemos tiempo, porque son materias cuatrimestrales, de pocas horas y qué sé yo, ¿no sería bueno que, por ejemplo, no sé, me agarre mi director de carrera, nos junte a los 5 que damos las 5 primeras materias y nos digan, bueno, vos trabajá en la habilidad de la oratoria, vos trabajá en la habilidad además del contenido, porque si no recae en una materia mucha cuestión extracurricular, digamos, que no da el tiempo para hacerlo, ¿no? ¿No sería bueno que las materias de alguna manera traten de que trabaje alguna habilidad blanda de estas el alumno, además de su contenido?
Digo, para hacer un trabajo coordinado, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan al planteo de Jorge? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos reforzar también. Digo, reforzar alguna que vemos que hay más debilidad. No sé, cada materia que se dicta en distintas etapas de la cursada de la carrera, nos damos cuenta que al final, por ejemplo, cuando nos va tocando esas camadas de alumnos que vamos teniendo, cada grupo de alumnos, vamos viendo qué es lo que les falta fortalecer, y creo que también podemos aportar a lo que les falta a esos alumnos, ¿no? Sobre esos temas básicos. Sé que hay materias que fortalecen los criterios básicos, pero bueno, nosotros en otras materias podemos reforzarlo, ¿no? Por lo menos mi punto de vista. Excelente. Alejandro tenía la mano levantada y Gabriela levantó la mano. Sí. Bueno, primero las damas. No sé, Gabriela, si querés hablar primero. Gabriela, un caballero. Está silenciada. Está silenciada. Okay. Ahora sí. A ver. Me parece genial el planteo del colega Jorge, porque tiene que ver con ahorro y optimización de capacidades de los propios docentes también. O sea, esto que tú propones me parece que es bueno, tiene que ver con el trabajo práctico que hicimos en vivo en la otra clase, con el grupo nuestro, con Alejandro, que bueno, nuestro coordinador de carrera justamente planteó unos objetivos, nosotros intentamos seguirlos, y bueno, creo que ese punto de vista es el que tendría que estar aplicándose para algunos de estos objetivos planteados a nivel carrera, y ver estratégicamente qué materias o qué docentes podrían estar más aptos para desarrollar y evaluar algún tipo de estas aptitudes. Por ejemplo, yo sé, hay una fortaleza en mí como docente que, bueno, que no sé si es de docente o qué sé yo, la tengo, y logro en cierta manera que mis estudiantes mejoren en la parte de las presentaciones escritas. Bueno, pues eso es algo que me sale, obviamente que lo tengo re bien enmarcado en la función de por qué quiero que se haga, pero, o sea, de qué le sirve al estudiante. Pero bueno, eso, yo en cualquier materia que dé, sería una disponible, bueno, a ver, en esta materia se va a ver el tema de la comunicación técnica, lo certero, lo conciso, lo aprovechable. En otros, qué sé yo, el formuleo, nuestra carrera es muy diversa. Entonces, eso así planteado me encantaría, y por ahí no es algo que tendría que estar solamente en la cabeza de nuestro coordinador, sino que nosotros docentes también podríamos estar participando en un diseño de esta parte, y antes de arrancar la cursada ya tener nuestras rúbricas para ciertas líneas de aprendizaje. Me encantaría que sea así. Excelente, Gabriela. Alejandro. Tenía la mano levantada. Bien. Sí, buenas tardes. Me quedó un poco de ruido con lo que dijo recién Jorge y también vos, Juan, respecto al feedback que vamos a dar con la rúbrica, en donde vamos a tener aquellos niveles alcanzados o superados de un color verde, y pueden ser los que no estén satisfactoriamente alcanzados de un color rojo, ¿no? Es una manera, por así decirlo. Mi ruido es que quizás el alumno se confunda y nos diga, pero tengo, no sé, 3 criterios con verde y 2 con rojo, y usted me está desaprobando. Y en realidad él no va a comprender. Sí. Permíteme que te corrija. Imagínate que lo que estoy enmarcando con mis 2 manos es una planilla que es la rúbrica. Correcto. En las filas tenés los criterios, lo que estás evaluando. En las columnas, los niveles. Exacto. Para cada criterio, lo que vos vas a tener es un nivel alcanzado, que puede ir del que vos definiste como nivel más bajo o no alcanzado, hasta un nivel de una gran calidad. En realidad, en la rúbrica, por eso se habla de criterios de calidad, vos lo que vas a definir es ese parámetro de calidad
alcanzado o los parámetros de calidad alcanzables por tus estudiantes. Por ahí, para responderte, permítanme compartir un segundo la pantalla para ver un ejemplo de rúbrica, porque me parece importante que quede claro esto. Sí. Y después volvemos al planteo de Jorge, que hay mucho, o habría mucho para conversar, pero vamos a ponerle un monio o un desarrollo a lo que dijo Jorge. Pero sí permítanme, para que veas, Alejandro, un ejemplo mi duda puntual es que el alumno se confunda y pretenda promediar los colores. Fíjate una rúbrica sencilla como es la que evalúa la calificación 3, que tiene un solo criterio. No, voy a ir a otro lado, porque acá sería la rúbrica con la cual se va a evaluar la actividad 2. Estos son los criterios. Los criterios que se evalúan es la estructura de la rúbrica, la escala de calificación que ustedes definieron, la selección y claridad de los criterios, la definición de los niveles de desempeño y los aspectos a evaluar. Para cada criterio, 3 niveles. Tomo el más cortito para no leer demasiado. La rúbrica no tiene una estructura definida. Este es el nivel más bajo, respecto al criterio estructura de la rúbrica. En el segundo nivel, la rúbrica tiene una estructura parcialmente definida. Y en el más alto, la rúbrica tiene una estructura claramente definida. Para cada criterio, en este caso, estructura de la rúbrica, el estudiante lo que va a ver, en este caso ustedes lo que van a ver, es un nivel alcanzado, o sea, verán que lo que está pintado de verde es este nivel 2, en caso de que la rúbrica tenga una estructura claramente definida, o 1 o 0. Y lo mismo para cada uno de los niveles, para cada uno de los criterios. Por lo tanto, el estudiante lo que va a ver no son niveles donde se le diga aprobado o desaprobado, sino niveles donde se le establezcan criterios de evaluación y los conozca previamente, criterios de evaluación que le permita saber cómo se desempeñó en esa actividad. Entonces, quizás tu rúbrica, Alejandro, de evaluación diga que la rúbrica que vos planteaste tiene una estructura claramente definida. En escala de calificación, la escala utiliza un solo tipo de indicador, entonces te marcaré y se va haciendo el camino de en qué nivel desarrollaste cada uno de los criterios. No va a haber no va a haber resultados en verde y resultados en rojo. Lo que va a haber es el nivel alcanzado para cada uno de los criterios. Lo que sí puede suceder es que en alguno de esos criterios, o en todos, dependiendo del desempeño del estudiante y la actividad que entregó, lo que sí puede suceder es que alcance los niveles de calidad más bajos para todos los criterios. Entonces la evaluación le va a dar mal. Pero no deja de ser, y me parece muy valioso que el estudiante sepa, que todos estos criterios le fue de esta manera. Se desempeñó de esta manera, alcanzó estos niveles de acuerdo a la escala de evaluación que uno establece. No sé si te aclaré esto, o si te aclaro, Alejandro. Sí, en parte, pero te explico. Quizás yo con mi rúbrica alcancé todo en los 5 criterios que se detallan, el nivel 1, ¿sí? Sí. O mejor dicho, en 4 alcancé el nivel 1. Es decir, yo estaría casi aprobado. Pero en el último criterio, aspecto a evaluar, llegué al nivel 0. Sí. Eso ya es condición suficiente como para que Juan me diga, Alejandro, tu rúbrica tiene que mejorar, no está aprobada, digamos. ¿Me entendés? La actividad. Pero esto depende de lo que vos estés evaluando. Volvemos a la pregunta de María Verónica, creo que era, que preguntó por los valores numéricos, 0, 1, 2, o el valor numérico que querramos poner, si necesitamos traducir en una nota o en una valoración resumen del desempeño del estudiante. Si a mí lo que me interesa, y vuelvo al caso de Jorge, para no desprenderme mucho del tema que planteó Jorge, si Jorge en la preentrega le interesa que el estudiante tenga indicadores de desempeño de acuerdo a los criterios que van a ser evaluados en su actividad final, al estudiante lo que le va a servir es ver esta matriz
con los niveles alcanzados para cada uno de los criterios. Y eso no se va a traducir en un desaprobado o en un aprobado. Se va a traducir en que el estudiante tenga esa retroalimentación respecto al desempeño, en el caso planteado por Jorge, de la preentrega. Quizás en la actividad final sí tengo una calificación o una evaluación numérica de escala o lo que fuere. Esto debería ser aclarado en los criterios de evaluación, no en los criterios de la rúbrica, sino en cómo voy a evaluar yo la rúbrica, yo la actividad, mediante la rúbrica. Si para vos, Alejandro, que un criterio de los que vos evaluás, ponele en estos 5, un criterio, el estudiante alcanza el nivel mínimo, eso automáticamente se traduce para vos en que esa actividad tendrá que ser rehecha, estará desaprobada, o sea, hay un criterio en el cual el estudiante no alcanzó un nivel de calidad que para vos es satisfactorio. Por lo tanto, eso condiciona el desempeño en la actividad. Pero eso es algo que vos deberías informar a los estudiantes. Y depende en buena medida de lo que uno evalúa en cada instancia. Ahí terminé quizás de aclararte. Sí, totalmente claro. Perfecto, perfecto. Gracias. Volvamos al planteo de Jorge, porque me parece muy interesante. Acá estamos trabajando a nivel asignatura, y Jorge plantea qué bueno sería que podamos establecer un marco de trabajo global que nos permita trabajar articuladamente. ¿Conocen el concepto de matriz de tributación? ¿No? Bueno, les voy a compartir, es amplio y está muy alineado con lo que es el enfoque basado en competencias. El concepto de matriz de tributación es justamente una serie de competencias, de habilidades, de actitudes, lo circunscribimos a las habilidades blandas en este caso, que las carreras en la Universidad de La Punta establezcan una serie de habilidades blandas que les parece necesario, porque las identifica como, bien dijo Jorge, los estudiantes vienen formateados de la secundaria y quizás tienen que dar ese paso de desarrollo y de formación a la vida adulta, una serie de habilidades blandas que cada carrera considera importante que los estudiantes desarrollen. Esto podríamos establecerlo en el sentido de las filas. Piensen en una matriz, piensen en una matriz. En el sentido de las filas, las distintas habilidades, comunicarse efectivamente, redacción, trabajo en equipo, comunicación efectiva, todas las habilidades blandas que consideren necesarias. Y en el sentido de las columnas, las asignaturas de la carrera. Esa matriz, para cada competencia, para cada habilidad, en cada asignatura se determina si la desarrolla o no, y a eso se le puede agregar un nivel. ¿Qué pasa si las carreras establecen que la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, se tiene que ir desarrollando a lo largo de la carrera, en distintos niveles? En primer año será un desarrollo quizás más bien básico, que conozcan lo que es el trabajo en equipo, un principio de organización. En otra asignatura posterior, que ya puedan trabajar de manera efectiva, y quizás más adelante, que puedan autoorganizarse y autogestionarse para desarrollar trabajos en equipo. Inventé 3 niveles. Esa matriz de tributación, planilla Excel, que la pueden imaginar como rúbrica, podría indicar, en esa matriz se podría indicar que para cada habilidad, tal asignatura la desarrolla en un determinado nivel. De esa manera, yo puedo, si yo fuera colega de ustedes en la Universidad de La Punta y yo doy una asignatura de tercer año, yo podría presumir, y en mi asignatura un resultado de aprendizaje es el trabajo en equipo, yo podría presumir
que, como en la matriz de tributación dicen que en materias de primer y segundo año se desarrolla el trabajo en equipo, los estudiantes ya tienen cierta habilidad para el trabajo en equipo. Y yo podría conocer, porque me acerqué a los colegas que desarrollan esa asignatura y les pregunto, che, ¿qué hacen? ¿Cómo están trabajando? Y yo podría partir de esa base en mi asignatura. Y esta economía que decía Gabriela, en tiempo, que siempre nos falta, en esfuerzo, que siempre nos sobra, de manera de hacer más efectivo el trabajo con nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes no digan, uy, otra vez me van a repetir tal cosa que ya me la contaron en 5 asignaturas. Jorge, el trabajo, entonces, resumiendo, ese trabajo que vos planteas, vos lo pusiste en un buen punto. A nivel dirección de carrera, coordinación de carrera, no sé cómo se organiza en la universidad cada carrera, también se podría plantear a nivel secretaría académica de la universidad, el trabajar con este criterio de matriz de tributación, donde esas habilidades blandas quede claro para todos los docentes de la carrera dónde se van trabajando y en qué nivel. Y esto nos da mucha claridad, mucha certeza. Después tendremos que ver si se desarrollan, si no se desarrollan. Ahí Luis, te pido por favor, me compartiste en mensaje directo para mí. Esa imagen, que no la vi, pero asumo que estás planteando que estás proponiendo una matriz, compartila a todos. Pasala por chat a todos. Y yo luego les voy a compartir un documento sobre el concepto y cómo desarrollar una matriz de tributación. Ok, ahí comparto. Genial, pero me parece muy importante tu mirada más generalista, Jorge, porque empieza a articular. Ya no es en cada aula se hacen determinadas cosas, sino que empezamos a conocer qué se hacen en las aulas y nos podemos retroalimentar de esas actividades. Y de esa manera también evitar la superposición de contenidos, ¿no? Que es una cosa que siempre pasa. Absolutamente. Y por otro lado, también de alguna manera es facilitarle al alumno, yo llamaría las reglas del juego claras, porque no estarías, viste, presuponiendo que el tipo puede hacer cosas que no hace porque nunca las aprendió. En una universidad ideal, donde todos tiramos para el mismo lado, donde no hay ninguna fricción ni nada por el estilo, si en mi asignatura de tercer año, esta asignatura hipotética que yo planteé de tercer año, donde retomo las habilidades de trabajo en grupo que ya desarrollaron los estudiantes en otras asignaturas de primer y segundo año, yo podría hacer una evaluación diagnóstica a comienzo de año, a comienzo de la asignatura, y evaluar, con algún instrumento, en qué medida los estudiantes tienen adquiridas esas habilidades o esos conocimientos que, como bien dijiste Jorge, presumimos que traen. Entonces, podría saber cuál es mi punto de partida real, que creo que esto lo charlamos en el primer encuentro, fue uno de los elementos que charlamos en el primer encuentro, pero además me permitiría, en algún momento donde nos sentamos a conversar con los docentes de las otras asignaturas, y se hacen talleres y demás, y acá vuelvo a traer el concepto de la universidad ideal, plantear, che, mirá, en mi asignatura de tercer año yo hago esta evaluación, y la verdad que estamos haciendo agua en estos aspectos. ¿En qué podemos ayudar? Y aquí me puse bueno, ¿no? ¿En qué podemos ayudar a las asignaturas de primer y segundo año para que los estudiantes lleguen mejor preparados como dijimos que los íbamos a preparar? Hablo de la universidad ideal porque esto sería, por ahí habría sensibilidades y demás, pero me refiero a que este instrumento de matriz de tributación en realidad lo que expresa es todo un trabajo de articulación en la carrera, en cada carrera, que es muy nutritivo, que es sumamente nutritivo. Y cierro acá porque empezamos un curso de competencias, que encantado, pero en otro momento. Vuelvo entonces, perdón Jorge, ¿te contesté lo de tu actividad?
Sí, sí, perfecto. Genial. Me queda claro que a cada, digamos, para una regla de 3 simple, a cada resultado de aprendizaje corresponde una, ¿cómo se llama? Una o más rúbricas. Una o más rúbricas. Está, perfecto. Exacto. Exacto. Bueno, y en una gracias. rúbrica yo puedo mezclar distintos criterios. En una rúbrica yo puedo mezclar el criterio, o puedo combinar más que mezclar, combinar el criterio de escritura, Gabriela habló de la escritura de informes, que de aspectos de la escritura, y puedo combinar aspectos de la comunicación, porque hago que presenten ese informe y que expongan ese informe. Entonces, en la misma rúbrica puedo evaluar distintos elementos, distintos criterios que para mí son importantes. Dedico unos minutos más a clarificar las dudas que puedan tener respecto a la actividad, pero que nos permiten resumir lo que venimos trabajando y nos permiten pegar un saltito hacia adelante. Si hubiera dudas, ¿no? Una sola, no quiero monopolizar. Con respecto a lo que dijiste recién, yo puedo evaluar en la misma rúbrica 2 criterios. Sí. Con tu ejemplo, puedo evaluar la escritura y puedo evaluar la presentación. Pero sí, me parece que lo recomendable sería que cada uno de esos 2 criterios, aunque estén en la misma rúbrica, estén en distintas filas, porque puede estar bien escrito pero mal comunicado. Exacto, exacto. Recordá que cada criterio, vuelvo a compartir para que se vea... El ejemplo claro que vos dabas, ¿no? Para que se vea el ejemplo. Acá. Fíjense que para cada criterio, el nivel, cada uno de los niveles, expresa lo referido a ese criterio. Cuando hablamos de la estructura, hablamos de la estructura de la rúbrica, no estamos hablando de los niveles, de la definición de los niveles de desempeño. Entonces, para cada criterio, el nivel tiene que ver con ese criterio. Acá estamos hablando, en esta rúbrica estamos hablando de evaluar una rúbrica. Pero si en esta rúbrica se evaluaran, por ejemplo, aspectos de cómo desarrollaron una rúbrica y aspectos de cómo la expusieron cuando presentaron esta rúbrica frente al aula, perfectamente acá podría haber aspectos de la comunicación incluidos en esta rúbrica, con la cual yo evalúo esta actividad. Y cada nivel reflejaría en este ejemplo lo que tiene que ver también con la comunicación. Está claro. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Genial. A vos, Jorge. ¿Alguna otra pregunta o duda respecto a la actividad 2? Estamos en confianza y no se está grabando. ¿Alguien está perdido? ¿Alguien no, o perdida? Y no sabe cómo avanzar, cómo seguir. Gabriela asintió, no sé si se le escapó, si lo hizo a propósito. Y está silenciada. Está silenciada. Digo que yo no empecé. Así que esas son mis caras. Esperemos que funcione a tiempo bien para el domingo y bueno, me parece que entiendo todo. Pero genial, bueno. Genial. Ya que estás con el tiempo justo, no me acuerdo de tu trabajo, no tengo presente el trabajo que vos propusiste, pero tratá de ser lo más precisa y acotada posible. Para hacer algo, aunque sea pequeño, pero concreto y factible de realizar el año que viene. Pasa que la lectura del tema de la grilla lo leí incompleto hoy, muy rápido, pero por lo que interpreté o lo que entendí de lo que leí, yo podía aplicar eso, aunque fue hipotético, en este último trabajo práctico que lo hice según lo que tuve en mente y que expliqué muy mal en el trabajo práctico 1. Perfecto, está bien. Proceso de mejora, tranquila. No. Las autoevaluaciones están, el tema es, sé que todo esto que estamos hablando ahora, a mí particularmente, sé que me va a servir por mi desorden. De todo lo que estás hablando, yo lo evalúo.
y los estudiantes saben que evalúo eso, pero esta cosa clara, objetiva, no la he aplicado, he usado grillas con ellos, y con devolución, incluso grillas en donde está, bueno, los objetivos a evaluar, pero no aprendizaje tanto, o sea, no está planteado así de claro. Así que yo me estoy renutriendo con esto, y lo quiero, y ya lo empecé a usar, pero bueno, va a salir como una primera experiencia en este último trabajo práctico. Buenísimo, buenísimo. Cruzo nuevamente con los estilos de aprendizaje. Cuando dice Gabriela, yo evalúo, y los estudiantes saben que yo evalúo, pero mira para arriba y el supertítulo, lo que estaba escrito arriba era, pero no se los cuento. Los alumnos lo pueden inferir, lo pueden saber, algunos lo conocerán, y los distintos estilos de aprendizaje nos cuentan y nos demuestran que los estudiantes registran distintas cosas de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que comunicamos. Entonces, cuanto mejor comunicación, Aníbal habló de la comunicación asertiva, cuanto más asertiva sea nuestra comunicación, y hasta complementaria en estilos de aprendizaje, es de utilidad para nosotros y es de utilidad para los estudiantes. Por ejemplo, las rúbricas y una retroalimentación. A alguien le puede resultar redundante, a alguien le puede resultar indispensable, porque la rúbrica sola, no, la verdad me dice poco. Sí, sé más o menos cómo estoy, pero no me cuenta bien cómo seguir. Entonces, esto de comunicar de manera asertiva y comunicar pensando no solamente cómo funcionamos nosotros, cómo es nuestro proceso mental, sino contemplando y entendiendo que nuestros estudiantes tienen distintos estilos, distintas formas de procesar y tienen distintos estadios de procesamiento, por decir de alguna manera. Jorge toma estudiantes recién salidos de la secundaria y por ahí otros ya están trabajando con futuros profesionales. Y estamos trabajando con personas que fueron evolucionando, distintas. Pero a todos, la comunicación asertiva, la comunicación, llamémosle amplio espectro, se me ocurrió la metáfora del antibiótico, una comunicación amplio espectro, donde cualquier estilo de aprendizaje tenga la posibilidad de decir, ah, listo, entendí. Y esto clarifica, evita confusiones, no se evita a nosotros sobreesfuerzo en explicar, en presentar, en corregirnos porque no nos entendieron. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a la actividad 2? O duda o consulta. Pareciera que no. Vamos a repasar, muchas cosas ya las hablamos, ¿no? Pero vamos a repasar unos pocos elementos. Quiero que vean 2 o 3 ejemplos de rúbricas. Yo tenía pensado contarles cosas que ya las conversamos. Si en algún lado, esto para mí es clave. Puede ser lindo, puede ser pavo, pero para mí es clave. Y esto que trajo Jorge esta metáfora que yo usé del cristal con el cual miramos. Ese cristal, ese resultado de aprendizaje es el que nos marca a dónde queremos llegar. Y ese es el destino al cual tenemos que llegar a través de nuestra actividad, que es que el alumno sepa cómo, en qué medida desarrolló ese resultado de aprendizaje. Bueno, distintos elementos de la rúbrica, que esto ya lo fuimos conversando. A mí me parece muy importante que los estudiantes conozcan la rúbrica de antemano y que conozcan que esos son los criterios con los cuales van a ser evaluados. Y después, que los evaluemos con esos criterios. Que no le cambiemos las reglas del juego. Y que si se las tenemos que cambiar por algún motivo, que comuniquemos, por ejemplo, que la rúbrica cambió. Y que tiene un criterio, más, menos, tiene un nivel o el cambio que fuere. Es muy importante que los estudiantes, esto de la comunicación asertiva, que los estudiantes sepan
cómo van a ser evaluados y sepan que de esa manera son evaluados. Bueno, esto es justo lo que dije, el último punto, da a conocer la expectativa de los docentes. Pero a mí me interesaba este aspecto que conversamos, que lo primero que definimos son los criterios a evaluar. Para cada criterio establecemos un nivel de ejecución, y ese nivel de ejecución se define o se relaciona con una definición de calidad respecto a ese nivel de ejecución. Y eso hace a cómo nosotros redactamos cada uno de los niveles. Que un nivel diga, está bien, está más o menos, o está mal, la verdad que no dice mucho respecto a qué aspecto de calidad estamos evaluando nosotros. Simplemente estamos valorando bien, mal, más o menos. Entonces, esto de la definición de calidad es importante en términos de poder establecer claramente los niveles, y que los niveles para cada criterio tengan una claridad para los estudiantes respecto a en qué momento el nivel 1 pasa a ser el nivel 2. Y esto lo expresamos en lo que escribimos. Esta es la estructura básica de la... Esto está tomado de uno de los documentos que tenían disponibles para leer. Esta es la estructura básica de la rúbrica, que en principio ya lo conversamos y lo tenemos más o menos claro. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de lo que se denomina una rúbrica analítica, que es, fíjense que tenemos tres criterios, que incluso son tres criterios que evalúan aspectos distintos. Uno tiene que ver con los apoyos utilizados en la presentación sobre el tema y la fuente de información biomédica, otro tiene que ver con la comprensión del tema, y otro tiene que ver con dominio de estrategias de búsqueda de información biomédica. Podría haber un cuarto criterio que sea comunicación, exposición oral de la presentación, y es el ejemplo que planteaba Jorge unos minutos atrás. Y para cada uno de los criterios, sus respectivos niveles. Y la claridad respecto a en qué momento paso de un nivel a otro. Acá se estableció un nivel excelente, satisfactorio, puede mejorar, inadecuado. Empiezo por el inadecuado. No utiliza recursos adicionales en la presentación del tema. Puede mejorar, utiliza 1 o 2 recursos, pero la presentación del tema es deficiente. Satisfactorio, utiliza pocos recursos que fortalecen la presentación del tema, utiliza distintos recursos que fortalecen la presentación. Fíjense que hay una escala clara para nosotros y para el estudiante. Y esto es importante en términos de cómo redactar esos criterios, esos niveles con los cuales vamos a evaluar cada uno de los criterios. Tiene que ser, me gustó la palabra que introdujo Aníbal, tiene que ser asertiva la comunicación. Otro nivel, otro tipo de rúbrica que tiene que ver con darse cuenta en qué medida, o que el alumno se dé cuenta en qué medida, y nosotros también, se produjo o hubo comprensión de un determinado tema, problema o situación que se le planteó. Y acá, la rúbrica que les mostré antes, estos son distintos ejemplos, la rúbrica que les mostré antes de la actividad 2, la rúbrica de la actividad 3, la rúbrica de la actividad 3 yo la sinteticé en un criterio. Podría haberlo abierto en muchos otros criterios, pero dado el tiempo de desarrollo que tenemos para la actividad 3, lo resumí a 3 criterios. A un criterio con estos 4 niveles, de manera de focalizar respecto al desarrollo del portafolio en su estructura y presentación. No vamos a tener tiempo de hacer un desarrollo extenso, y espero que el portafolio que desarrollen en la actividad 3 les interese seguir trabajándolo para ustedes mismos, para interactuar entre ustedes y comunicar entre ustedes lo que están haciendo y con sus estudiantes. Pero en esta actividad 3 hay un solo criterio. Y en este caso, una rúbrica que se evalúa, una rúbrica que yo utilizo en la materia que les comenté en los encuentros anteriores que desarrollo en Ingeniería en Sistemas,
que utilizan los pares, es decir, los estudiantes, para evaluar las exposiciones de los equipos que presentan, y en particular a cada uno de los que exponen de cada equipo. Entonces se evalúan 2 criterios para cada una de las exposiciones. ¿En qué medida quien expone tiene conocimientos del tema que está exponiendo? Y en qué medida la presentación oral tuvo ciertos criterios de calidad. Para cada criterio, el nivel va expresando qué aspectos de calidad esperamos nosotros como docentes que se evalúen. Respecto al conocimiento del tema, si tiene conocimientos del tema, si puede responder preguntas sobre el tema que expuso, si se limita a leer el texto que desarrolló en el documento o desarrolla una exposición basada en sus conocimientos, aunque pueda apoyarse en el documento, pero gana autonomía respecto al documento. Y de ahí para abajo, ¿no? Cada vez menos conocimiento del tema y menos posibilidad de expresarse o de desarrollar el tema de una manera autónoma. Lo mismo en concepto con la presentación oral. Esto lo tenemos armado en un formulario Google que a los cuales los estudiantes acceden luego de cada exposición y evalúan a sus pares. Esto, para nosotros, forma parte de la evaluación del trabajo que realizan los estudiantes, pero forma parte en una medida menor. Es decir, forma parte de la evaluación final, pero no tiene el mismo peso, no me salía la palabra, el mismo peso que la evaluación que hacemos nosotros los docentes. Pero forma parte de la evaluación, y esto es para que la evaluación sea con responsabilidad, sea hecha con responsabilidad. Luis era, ¿no? L. Mercado. Luis. Sí, en la rúbrica entonces, esta es la rúbrica por pares. En la rúbrica nuestra tendríamos un criterio que exprese, en donde vamos a puntuar el resultado de esta evaluación de pares, ¿o no? Si vos tenés evaluación por pares, si el objetivo si el resultado de aprendizaje que vos proponés y que desarrollás a través de una actividad implica la evaluación por pares, y tenés contemplada la evaluación por pares, podés pensar en una rúbrica mediante la cual vos evaluás ese trabajo o esa actividad, y otra rúbrica en la cual los pares evalúen el trabajo. Ese podría ser un camino. Vos evaluás determinados aspectos y quizás los pares evalúan algunos aspectos más reducidos, porque quizás vos tenés la experticia técnica y los conocimientos técnicos y profesionales para evaluar aspectos técnicos, y los estudiantes lo tienen en menor medida. Entonces podrías trabajar con 2 rúbricas, y hice este gesto como separar lo que es la evaluación por pares de la evaluación del docente, o podés trabajar con la misma rúbrica y ponderar la evaluación por pares con un menor impacto, con un menor peso en la evaluación final de ese trabajo. De tal manera que la opinión de un par no tenga el mismo peso que la opinión del docente, porque vos estás mirando desde una mirada más amplia, más completa, más abarcativa y a la vez más detallada. Y el estudiante expresa su opinión en su nivel de conocimientos y de habilidades. ¿Sí? Entonces me parecía interesante que vieran estos distintos ejemplos de rúbricas, porque la idea es que si bien la actividad es concreta y es específica, y vamos atrás de ese resultado de aprendizaje que es el lente a través del cual miramos, que no sea algo que nos limite, no sentir que esto nos tiende a limitar, sino al contrario, sentir que nos abre posibilidades. De hecho, esta rúbrica de evaluación por pares, que yo les mostré recién, es una rúbrica complementaria a la rúbrica a través de la cual nosotros como docentes evaluamos el trabajo. Sin embargo,
con la misma rúbrica, nosotros los docentes evaluamos la presentación, la exposición oral de los trabajos. ¿Se entendió? Entonces tenemos una multiplicidad de elementos, de rúbricas, mediante la cual evaluar. Respecto a las rúbricas, respecto a este alineamiento, resultado de aprendizaje, innovación, resultado de aprendizaje, actividad, rúbrica de evaluación. ¿Estamos claros? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no termine de cerrar? Bien. Asumo que estamos claros y si no nos enteraremos después con la rúbrica, cuando los evalúe. La actividad 3, ¿pudieron empezar a mirarla? ¿Pudieron empezar a leerla? ¿Alguien pudo chusmearla? Yo la chusmeé un poquito por arriba y me quedó la duda, Juan. Te silenciaste. No, no te silenciaste, se te apagó el micrófono. Me parece que conectaste los auriculares y apagaste el micrófono. Sí, vengo así últimamente, perdón. Puede fallar, tranquilo. Te decía que yo la miré muy por encima y quedé como un poco desorientada con cuál era el objetivo en relación a lo que venimos viendo, porque veníamos como trabajando muy sobre el tema de los procesos de evaluación, y de golpe entiendo que hay que hacer como una especie de currículum, ¿puede ser? ¿O miré y entendí mal? No es un currículum, por eso planteo si alguien, planteo si alguien pudo empezar a leer. Lo que introducimos como instrumento de evaluación es el tema del portafolio digital. Y de hecho, en muchos trabajos, yo sugerí que leyeran con detalle lo que tiene que ver con los portafolios digitales educativos. Más en carreras que tienen que ver con el desarrollo el desarrollo cinematográfico, lo que es la imagen, lo que es el sonido. Y el portafolio entendido como un instrumento que nos permite evaluar a lo largo del tiempo los aprendizajes de los estudiantes. Portafolio que podamos usar en una asignatura o en varias. Entonces la actividad 3 lo que propone es que nosotros como docentes comencemos a desarrollar un portafolio digital nuestro. Esa es la propuesta de la actividad. Para empezar a experimentar lo que es el desarrollo de un portafolio de aprendizaje y empezar a ponderarlo como un instrumento de evaluación en nuestras asignaturas. Insisto, como un elemento que nos permita, ahí tengo una pequeña presentación como para compartirles ahora respecto a portafolios, pero como un elemento que nos permita evaluar a lo largo del tiempo a los estudiantes de nuestras carreras. Y aquí me paré en el marco de una carrera, no en el marco de una asignatura. Una asignatura puede contribuir en algo a ese portafolio, pero la perspectiva más interesante es en el marco de la carrera. Entonces, Paula, para contestarte, lo que habría que hacer en la actividad 3 es comenzar el desarrollo o el planteo de un portafolio digital educativo propio. No sé si querés hablar, Paula. Sí, ahí está, porque estaba leyendo la consigna nuevamente, por eso estaba perdida en las ventanas. No, yo porque miré el ejemplo que vos pusiste, que es justamente el tuyo, por eso entendí que era como una especie de página personal, por eso no le puedo encontrar la vuelta, sinceramente. Estuve leyendo, te soy sincera, muy por encima el tema de los portafolios, me pareció interesante en cuanto a poder decir, bueno, a ver cómo avancé yo, sobre todo para materias anuales tal vez, pensaba, cómo avancé desde el inicio de la materia hasta el final, cómo fui haciendo todo un proceso.
Pero en este caso, en el portafolio individual, no entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer algo como el ejemplo del caso tuyo. Sigo un poco perdida con la puntualidad de esa tarea, perdón. No, está perfecto. Ahora retomo. Gabriela y Luis tienen la mano levantada. No, quedó de hoy levantada, perdón. Listo, Gabriela. Ahí está. No, cuando dijiste propio, portafolio propio, ahí sí volvemos al ámbito de una asignatura, ¿no? De nuestra asignatura. Ahí volvemos al ámbito de nosotros como docentes. No necesariamente el ámbito de la asignatura. El portafolio digital educativo que les proponemos hacer o que les propongo hacer en la actividad 3 es el portafolio profesional nuestro, como docentes. El portafolio donde comenzamos a registrar nuestro desempeño como docentes. No solo en términos de un currículum, que sería una enunciación, sino en términos, que ahora se los voy a comentar en la presentación, sino en términos de subir al portafolio o plantear el portafolio como un espacio donde yo voy a poder subir materiales míos, producciones mías, publicaciones mías, desarrollos míos, trabajos prácticos míos, de manera que queden disponibles para que otros docentes los puedan consultar, los pueda... perdón, Luis, hasta luego. Luego tenés disponible la grabación. Que otros docentes los puedan consultar, que otros docentes puedan interactuar conmigo porque tienen necesidades complementarias o afines a las nuestras. La idea de este portafolio es empezar a introducirlo como un elemento en esta actividad, como un desarrollo de nuestro espacio personal, de nuestro portafolio personal. Pero en términos de evaluación, empezar a incorporar esto que decimos de la evaluación de proceso, desde la mirada de las rúbricas, pero también desde la mirada de los portafolios digitales educativos, que en algunos trabajos se los recomendé o se los sugerí como una estrategia válida para ese aprendizaje que quieren desarrollar a lo largo de la asignatura. Antes de comentarles algunas palabras respecto a los portafolios, ¿alguien pudo mirar la actividad 3 y tiene alguna duda o alguna consulta? Bueno, entonces Paula, vamos a ver si podemos clarificar un poco qué es lo que tenemos que hacer respecto al portafolio. Acá. Estas son las consignas de la actividad 3. Entonces, el objetivo de esta actividad es diseñar y crear un portafolio de enseñanza utilizando la plataforma, bueno, se les da esta plataforma Bulbap, que es una plataforma bastante sencilla de utilizar, es gratuita, otras plataformas son pagas, y que en base a la lectura de este documento que tienen disponible en el campus virtual, ustedes puedan comenzar la creación de un portafolio digital según estas consignas. De manera que ustedes se registren en la plataforma. Hay varias formas de registración, la mayoría son pagas. Utilicen, sin duda, la opción gratuita que les permite crear hasta 10 páginas y creen dentro de esta aplicación una estructura de páginas que básicamente tenga 3 instancias o 3 páginas. Una autobiografía, una identidad profesional de ustedes como docentes y un espacio de contribución a la enseñanza donde a futuro, no se espera que lo desarrollen por completo hoy, pero que a futuro ustedes puedan presentar a sus colegas, a la comunidad, abiertos, las producciones de enseñanza que ustedes realizan. Llámense presentaciones,
publicaciones, trabajos prácticos, guías de resolución de ejercicios, distintos elementos que ustedes consideren que son contribuciones a la enseñanza y que pueden empezar a ser de utilidad quizás para otros colegas. En definitiva sería crear el portafolio y crear 3 páginas. Y en cada una de estas páginas, inicialmente lo que se les pide es agregar una imagen y un texto que exprese el propósito de esta sección. Si quieren avanzar con el desarrollo de la autobiografía, de la identidad profesional o de la contribución a la enseñanza, pueden avanzar. Si quieren agregar otras secciones, porque ven que esto es interesante en términos de agregar otras secciones, lo pueden hacer también. Pero de mínima, crear estas 3 secciones y agregarle una imagen y un texto descriptivo. Y si quieren comenzar el desarrollo, comenzarlo. Y estas páginas dejarlas publicadas. Así yo las puedo evaluar. ¿Sí? Este es la actividad en la cual, como les dije, les proponemos desarrollar el propio portafolio para que empiecen a visualizar o a entender o a analizar, más que entender, a analizar el potencial de un portafolio digital educativo como instrumento de evaluación de los estudiantes y como instrumento de colaboración entre docentes. Estas son las consignas. La actividad se debería entregar el 21. Yo estoy contemplando, nos quedaría una semana más de curso, yo estoy contemplando, hablando ingenierilmente, una desviación en esta fecha, o sea que ustedes entreguen un poco más tarde. Me gustaría, sería ideal, en el último encuentro, el último miércoles, no me acuerdo qué fecha es, será 24, poder conversar un poco respecto a las producciones que ustedes hayan hecho en los portafolios, y obviamente a las otras actividades. Esta es la actividad que tenemos que hacer. Dejo de compartir y les comparto una presentación. Que me parece que no abrí. A ver. No, no abrí. Segundito. Bueno, ahí vamos. No, no vamos porque abrí cualquier cosa, disculpen. Se me colgó todo. Ya llegó, ¿eh? Ahí está. Sí. Algunos conceptos de portafolios digitales. ¿Qué son entonces los portafolios digitales educativos? Algunas frases tomadas de publicaciones, fíjense que esta es de 1993, ya hace rato está dando vuelta el concepto de portafolio digital como ese conjunto coherente de materiales, como dice ahí, que incluye muestras y comentarios reflexivos sobre ellos. Y que representa la práctica docente en relación con el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Por otro lado, ya más próximo a nuestra fecha, este comentario ya propone la mirada, pero del lado del estudiante.
sea, ¿qué pasa cuando los estudiantes comienzan a utilizar portafolios digitales? Como una producción creada por el aprendiz, por el estudiante, con una colección de artefactos digitales que articulan sus experiencias, desempeños, y en esa construcción de ese portafolio subyace y se produce ese proceso reflexivo respecto al aprendizaje. El estudiante tiene, por decirlo de alguna manera, en un lugar consolidado todo su recorrido, y puede él mismo o ella misma ir viendo cómo fue evolucionando en determinados aspectos, cómo fue progresando en determinados otros. Y entonces puede reflexionar respecto a su proceso de aprendizaje, y puede sacar conclusiones, y puede producir un proceso de mejora autogestionada respecto a su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué son los portafolios? Son estos elementos, estas aplicaciones web, que nos proveen evidencia documentada de la enseñanza a partir de múltiples fuentes. Podemos introducir videos, documentos, textos, imágenes, lo que necesitemos. Y que tiene la gran virtud de proveer esa evidencia del proceso de enseñanza a lo largo del tiempo. Si lo creamos los docentes para reflejar nuestras experiencias, que nos permitan compartirlas y colaborar con otros docentes. Si lo crean los estudiantes para reflejar su proceso de aprendizaje. Y establece esa mirada de largo plazo, no una mirada de, a ver, el práctico. Esta idea de introducir el proceso de portafolio, el producto portafolio como un instrumento de evaluación, tiene que ver con ir trabajando en dos niveles. Un nivel de asignatura o de parte de la asignatura que tiene que ver con lo que estamos produciendo en la actividad 2, con un resultado de aprendizaje específico, una rúbrica y demás, pero ahora le agregamos otra escala, la escala del estudiante con este elemento que le permite ir registrando, analizando, reflexionando su proceso de aprendizaje a lo largo de toda la carrera. Y es el mismo elemento que lo acompaña en todas las asignaturas. Entonces nos permite recopilar, documentar experiencias, nos permite a nosotros como docentes, en ese proceso de recopilación, reflexionar sobre qué recorrido hicimos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros aspectos que consideramos donde contribuimos realmente a la enseñanza. Gabriela, porque la tengo en los cuadraditos que tengo visible, habló de su contribución en términos de la redacción. Entonces, desde ahí podemos fortalecer o enfatizar esta fortaleza en nuestro portafolio. Y a la vez recibir comentarios y contribuir al desarrollo de nuestros colegas. Es decir, es un elemento donde podemos visibilizar lo que hacemos, cómo lo hacemos, con qué enfoque lo hacemos, con qué instrumentos, y poder colaborar a partir de ahí. Si lo usamos los docentes, un poco lo que ya venimos comentando, recopilar y organizar y presentar las experiencias, evolucionar en la medida que reflexiono, evoluciono, y compartir y colaborar con otros colegas. Si lo desarrollan los estudiantes, mostrar el proceso de aprendizaje y sus logros. Reflexionar y autorregular el mismo proceso de aprendizaje, el estudiante. Convalidar conocimientos previos. Hablábamos antes de qué pasa si una asignatura previa a la mía desarrolla ciertos conocimientos, desarrolla ciertas habilidades, desarrolla ciertas actitudes en el estudiante. Y el estudiante va volcando en el portafolio el desarrollo de estas habilidades, conocimientos y actitudes. Y yo como docente tengo la oportunidad de ir a ver el portafolio de esos estudiantes y ver en qué medida lo han desarrollado. Y un estudiante me dice, mira, esto yo ya lo conozco porque lo hice en tal otra asignatura, o esta habilidad ya la venimos trabajando en otras asignaturas, que es tal y cual.
puedo ir al portafolio del estudiante y conocer en qué medida muestra que estas habilidades o estas actitudes las desarrolla. Y compartir las experiencias de aprendizaje en un contexto académico, laboral, comunitario. ¿Sí? Esto desde la mirada del estudiante. Y básicamente le permite al alumno la autogestión, le permite al alumno en esta autogestión desarrollar la habilidad de aprender a aprender, y al docente, a nosotros, entender cómo se produce el aprendizaje de esos estudiantes, de nuestros estudiantes. En las instituciones, el uso de portafolios, y por eso me gustó tanto el comentario de Jorge, esta mirada a nivel carrera, porque el uso de portafolios cuando se decide, o cuando se impulsa, o cuando se acepta a nivel institución, ya estamos hablando de una institución que pretende incentivar aprendizajes que establecen relaciones entre las asignaturas, que establece relaciones entre las experiencias y resultados de aprendizaje que desarrolla cada una de esas asignaturas, y donde se le asigna al estudiante un rol protagónico respecto a su proceso de aprendizaje, y no tan pasivo de simplemente sentarse a escuchar la clase, sino realmente ir construyendo su propio recorrido y reflexión respecto al aprendizaje, nutrido por todas las asignaturas que va cursando a lo largo de la carrera y todos los docentes y compañeros con los que se juntan. Entonces, en definitiva, estaríamos trabajando a nivel institución, promoviendo la reflexión, la autorreflexión, promoviendo la colaboración, promoviendo la comunicación, y la comunicación desde roles replanteados, donde el estudiante se empodera en su proceso de aprendizaje, y el docente tiene la posibilidad de conocer a esos estudiantes también a través de ese portafolio en el cual va desarrollando y va mostrando cómo es su proceso de aprendizaje. Y el portafolio en el proceso de evaluación es lo que nos va a permitir, tomo por caso el trabajo de Lucas, esta propuesta de innovación, de desarrollo a lo largo de toda la carrera. Trabajar con estos instrumentos nos va a permitir que el estudiante, junto con nosotros, vaya volcando en el portafolio estos avances respecto a su desarrollo en la carrera, y le permita al mismo estudiante ir dándose cuenta de cómo fue evolucionando, ir dándose cuenta de en qué aspectos tiene que reforzar o mejorar y demás, junto con el desarrollo que hace con nosotros en la asignatura y con los distintos trabajos que realizamos. Por eso hablé de este trabajo complementario, o de esta mirada complementaria, en lo que es el trabajo específico con los resultados de aprendizaje de la asignatura, las actividades y las rúbricas, y esta perspectiva de los portafolios que abre a una escala mayor, pero que sin duda, o por lo menos yo lo veo de esta manera, fortalece el proceso de evaluación, fortalece el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. ¿Cuáles serían, y acá distintos ejemplos, cuáles serían los componentes de un portafolio? Y es un poco lo que yo les invitaba a empezar a desarrollar en la actividad número 3. Los componentes básicos serían, entre otros, esto está tomado del libro que tienen disponible, del artículo que tienen disponible en el campus virtual, la presentación del propietario del portafolio, la evidencia en términos de producciones. Cuando se habla de artefactos son elementos que puedan ser agregados en el portafolio. Esos elementos pueden ser archivos, esos elementos pueden ser videos, esos elementos pueden ser enlaces a grabaciones de clases, esos elementos pueden ser
audios donde ustedes explican determinada cuestión, y una valoración respecto a esas evaluaciones y evaluaciones que hacen los estudiantes y que hacemos nosotros de los estudiantes. Pero también podríamos plantear un portafolio digital o educativo docente con estos elementos: una biografía, una formación, qué tareas de investigación realizamos, qué tarea académica, qué tareas o qué desarrollo profesional y profesional hemos realizado y qué actividades de gestión comunitaria hacemos y las realizamos. Son distintos enfoques, distintas maneras de plantear el portafolio. En definitiva, lo que estamos haciendo, acá tendríamos otra estrategia, en definitiva lo que estamos haciendo es crear este espacio donde nosotros vamos volcando nuestras producciones, nuestras reflexiones, y si trabajamos con nuestros docentes, con estos instrumentos, tener la posibilidad de conocer qué es lo que los estudiantes van realizando como proceso de aprendizaje en base a evidencias. Evidencias, permítanme, si bien no es preciso, evidencias micro, como puede ser la rúbrica respecto a una actividad, y evidencias macro, donde yo puedo ver este recorrido general que el estudiante viene realizando en el desarrollo de su carrera a través del portafolio. Muchas aplicaciones tenemos para hacer portafolios, algunas más parecidas a currículums, por ejemplo LinkedIn, que nos permite establecer un portafolio donde podemos subir, como dijimos antes, artefactos, enlaces y demás, pero más en un formato parecido al de un currículum. Acá tenemos distintas aplicaciones que nos permiten generar estos elementos. Nosotros vamos a usar esta aplicación. Acá tienen el enlace a esta plataforma, que es, insisto, es gratuita, es fácil de utilizar, no presenta complejidad técnica, y nos podemos focalizar en comenzar a plantear nuestro portafolio. No las voy a leer porque nos estamos quedando ya medio sin tiempo, pero algunas recomendaciones respecto a cómo empezar a plantear nuestro portafolio digital educativo. Acá tenemos una secuencia de pasos que podríamos establecer. También tienen el artículo disponible en la bibliografía en el campus virtual, bibliografía quise decir, en el campus virtual, pero desde estos lineamientos podemos empezar a definir nuestro portafolio digital y, insisto, en el marco de esta actividad, empezar a plantearlo, no desarrollarlo. No desarrollarlo en términos de no desarrollarlo de manera completa, porque es un trabajo, primero, que se inicia y nunca se finaliza, se va siempre ajustando, siempre agregando, siempre mejorando, siempre cambiando, pero empezar a desarrollarlo. Y algunas sugerencias que tienen disponibles sobre cómo empezar a plantear las distintas secciones de del portafolio que vayan desarrollando. Esto lo paso para que lo tengan, después lo voy a enviar por el foro y por Slack para que lo tengan disponibles. Y quizás esta diapositiva sería la más pertinente, o en la que más nos tendríamos que focalizar en esta actividad 3, en función de los alcances que se establecen en la actividad 3, que es crear el portafolio y crear esa primera estructura de páginas que nos permite empezar a imaginar cómo sería nuestro portafolio. Entonces, registrarse en Bulbap, determinar la estructura y las páginas del portafolio, nombrar cada una de las páginas, que eso lo hacemos durante el proceso de creación, recolectar, redactar o empezar a redactar el contenido de cada página. En la actividad se pide que la redacción describa qué destino o qué objeto tiene esa página que estamos creando. Si quieren avanzar, perfecto, bienvenido sea, pero en realidad en los términos de la actividad lo que se pide es que creen la página y que definan para qué se va a usar, y que le
configuren una imagen que refleje el objeto o el destino de esa página. Entonces, acá pasamos rápidamente lo que tiene que ver con los portafolios. Insisto, es muy rápido esto, en el campus virtual tienen más elementos disponibles, bibliografía, tienen una presentación parecida a esta, no es la misma, pero parecida a esta, pero la idea entonces es empezar a pensar en la evaluación en estas dos escalas en simultáneo. Por eso incluso se solapan las actividades. En nuestra asignatura, con un resultado de aprendizaje bien específico, con una actividad específica y con rúbricas, y el portafolio como esa mirada, como dije antes, más generalista, más macro, y más desde una perspectiva de carrera, de institución, que nos permita empezar a conocer cómo es la historia de nuestros estudiantes a lo largo de todo su desempeño académico, en base a evidencias. Acá me callo y dejo abierto por si tienen alguna pregunta. Se callaron ustedes también. Bueno, entonces si no hay preguntas, si no hay consultas, seguimos avanzando con la actividad 2, empiecen a mirar la actividad 3, empiecen a pensar alrededor de la actividad 3, y empiecen a explorar un poco Bulbap, si pueden, si tienen tiempo. El encuentro que viene vamos a trabajar o a dedicar unos minutos a aclarar dudas y mostrar respecto a cómo crear las páginas y demás, pero si pueden vayan explorándolo. Y durante el fin de semana entreguen la actividad 2 para ya liberarse de esta actividad y empezar a pensar en términos del portafolio. ¿Les parece? No sé si hubiera alguna duda, alguna consulta, la aclaramos, y si no, siendo las 7:05, damos las urras. Damos las urras, entonces. Les mando un abrazo, estamos en comunicación, y bueno, a seguir trabajando. Jorge, ¿querías comentar algo? Perdón. No, saludaba nomás, buen fin de semana a todos. Perfecto. Igualmente. Hasta luego. Saludos. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Buen fin de semana. Gracias.